24:12 del libro de Éxodo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Moisés: sube al monte y espera aquí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Amén. Quiero repetir el propósito de los mandamientos y las leyes de Dios. Dice: y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Amén. Gloria a Dios. Y en el capítulo 31 del mismo libro de Éxodo, el versículo número 18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Qué bendición, cierta. Dice que y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. Qué bueno que Dios habla con nosotros, Señor. Habla con nosotros cuando nosotros le buscamos. Amén. Y Él quiere hablar con nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren hablar con Dios? Amén. Gloria a Dios. Él tiene cosas buenas para nosotros. Bien, amados hermanos, esta mañana empezamos una serie acerca de los 10 mandamientos. Acabamos de terminar la serie sobre la responsabilidad de tener su presencia. Y en esta mañana, hoy domingo 8 de noviembre, ¿cierto? Empezamos la serie de los 10 mandamientos. Y bajo esta serie de los 10 mandamientos, hoy quiero colocarle un título a la enseñanza de hoy. Quiero hablar acerca de los mandamientos de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, nuestro modelo de vida. Los mandamientos de Dios, nuestro modelo de vida. ¿Cuántos de ustedes se saben los 10 mandamientos? ¿Sí se lo saben? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Díganme el primero. Ese es el resumen de los 10 mandamientos, pero no son los 10 mandamientos. Ahí resume el Señor Jesucristo los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Él lo dijo claramente, cierto, pero después trataremos ese punto. Pero específicamente los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo, capítulo 20 en adelante, ahí están los 10 mandamientos que nosotros conocemos, que empieza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Número 2, no te harás imagen y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, santificarás mi día de reposo. Número 5, ustedes se lo saben: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Número 6, no matarás. Número 7, no adulterarás. Número 8, no robarás. Número 9, no dirás falso testimonio. Y número 10, no codiciarás a tu prójimo, ni la casa del prójimo, ni a su criado, ni su criada, ni ninguna cosa de la casa de tu prójimo. Y están los 10 mandamientos. Recomiendo que se aprendan los 10 mandamientos, que los escriba allí aparte, que los saque de pronto en un pedacito de cartulina y los tenga ahí presentes y empiece a orar sobre los 10 mandamientos y que Dios le traiga revelación sobre cada uno de los 10 mandamientos. ¿Qué quiere Dios enseñarle con cada uno de los 10 mandamientos? Amén. Ese es mi consejo en esta mañana. Pero bien, empezamos entonces con esta maravillosa serie de los 10 mandamientos que lamentablemente están obsoletos y anticuados para el mundo.
están obsoletos y anticuados para el mundo de hoy. Pero no solo eso, sino este señor de ropa blanca pero con corazón negro dijo también que la Biblia es anticuada, que la Biblia necesita ser cambiada, que hay que hacer otra Biblia. ¿Quién se lo diría? ¿Quién le diría esto a este hombre? ¿Cuál sería su mensajero? Lucas capítulo 11, versículo 23 dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge desparrama. Sencillamente este personaje no es con Dios, pero el mundo está ciego, el mundo está velado, porque no es con Dios, porque no está de acuerdo a lo que Dios ha establecido, porque no está de acuerdo a la palabra. ¿Quién puede cambiar la palabra de Dios? Cuando Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, creo que es que habla ahí claramente que hay aquel que le quite o que le añada a la palabra de Dios. Entonces, definitivamente, no es ningún mensajero de Dios. Y a través de la historia nosotros sabemos y conocemos que han querido desaparecer la Biblia, que han querido erradicar la palabra de Dios y han querido manipular el pensamiento de Dios o lo que Dios dice en su escritura para el hombre hacer su voluntad, para el hombre hacer lo que él quiere hacer, para el hombre dictar sus propias reglas de acuerdo a sus concupiscencias y a sus propios placeres. Pero Jesús, ¿quién podrá, qué hombre, qué persona podrá detener el pensamiento de Dios, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Qué hombre lo podrá hacer? Ningún hombre podrá derribar, podrá anular el pensamiento de Dios. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice claramente: sé que se la hierba, se la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Su palabra no pasa, su palabra se cumple y está establecida por los siglos de los siglos. Ahora, los 10 mandamientos son inmutables. Los 10 mandamientos son universales y eso lo debemos entender. Y han aplicado al ser humano de todas las épocas. O sea, los 10 mandamientos han aplicado a todo ser humano, de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las generaciones. Y esta generación, este siglo XXI, no es la excepción. Para esta generación los 10 mandamientos también aplican, están aplicando y se van a cumplir. Sus palabras se tienen que cumplir. Hoy más que nunca todavía, hoy más que nunca su palabra se está cumpliendo. Hoy más que nunca los eventos proféticos se están cumpliendo, están llevando a cabo su cumplimiento uno a uno, porque es su palabra, es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, iglesia, usted que me escucha ahí en casa, el dejar de lado los 10 mandamientos, el apartar los 10 mandamientos, sencillamente el resultado ha sido que ha sumido a esta generación, ha sumido a esta sociedad en un relativismo moral. Eso es lo que ha sucedido. Está sometida esta generación en un relativismo moral donde cada uno hace lo que bien le parece, donde cada uno quiere hacer conforme a su placer, conforme a su concupiscencia, poniendo o pasando mejor, pasando por alto los principios de Dios, las normas de Dios, el fundamento de Dios. Eso es lo que ha hecho el hombre hoy. Quiere pasar por alto los principios de Dios, quiere pasar por alto las normas de Dios para hacer lo que está bajo su propio pensamiento, lo que está en su corazón, para hacer lo que a su juicio le parece que está bien, para hacer lo que a su juicio es lo correcto. Eso es. Pero Proverbios, el proverbista, y en Proverbios capítulo número 14, versículo 12, Proverbios 14 dice: hay caminos que parecen rectos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y el mismo proverbista lo vuelve a rectificar, lo ratifica. Allí en Proverbios capítulo 16, versículo 25, nuevamente dice el proverbista: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte.
Eso dice el libro de Proverbios. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo este proverbio 14, 12 o 16, 25, que las opiniones y los pensamientos humanos son un criterio inadecuado de lo que es bueno. Escuchen, porque quiere decir que las opiniones, los pensamientos humanos son un criterio inadecuado de lo que es bueno. O sea, en otras palabras, todo lo que no pasa por el cedazo de la soberanía de Dios, todo lo que no pasa por el cedazo de su voluntad, todo eso va a ser inadecuado, todo eso va a ser incorrecto, porque todo pensamiento, todo designio, todo plan, todo proyecto de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, tendrá que pasar por el cedazo de su soberanía, tendrá que pasar por el cedazo de su voluntad. Es decir, tenemos que llevarlo a su presencia y decirle: Señor, estoy pensando esto, Señor, quiero hacer esto, Señor, tú me dices de esto. Entonces ahí el Señor va a obrar conforme a su voluntad y lo que quiere para tu vida. Si es correcto lo que estás pidiendo, lo que estás necesitando, entonces Dios lo va a ejecutar. Por lo contrario, Dios te va a dar otra cosa mejor. Amén. No eso, pero otra cosa mejor. Entonces, no podemos nosotros doblegar el pensamiento de Dios con nuestras opiniones o con nuestros propios pensamientos. La Biblia dice aquí, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Miremos Proverbios, capítulo 16, versículo número 2. Observemos lo que dice también aquí el proverbista en este texto. Dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, en su propio parecer. Pero dice que el Señor pesa los corazones. Lo que quiere decir este proverbio es que cuando nosotros tenemos algo, cuando en nuestro corazón hay algo, nosotros debemos llevarlo a la presencia de Dios, porque quizá es nuestra propia opinión, porque quizá es nuestro propio parecer, pero si lo llevamos a la presencia de Dios, entonces allí Dios va a pesar nuestro corazón y entonces Él va a decidir, o Él te va a decir: esto es correcto, lo puedes hacer, esto es incorrecto, no lo hagas, no te voy a dar esto porque no es de acuerdo a mi voluntad. Por eso dice que Él pesa los espíritus, Él pesa nuestro corazón, Él revela lo que hay en nuestro corazón realmente detrás de aquello que nosotros queremos o estamos pidiendo. Entonces Él va a mostrar su verdad. Porque en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 15, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 15, la última parte de este texto de Lucas 16. Mire lo que dice el Señor Jesús en este texto de Lucas 16, número 15. Observe lo que dice. Evangelio de Lucas 16, versículo número 15. Dice: porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que para el hombre es lo mejor, lo máximo, para Dios es una abominación. Entonces, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, a lo que Dios ordena, lo que Dios dice en su palabra, lo que Él quiere realmente para nosotros. Entonces, las propias opiniones del hombre, las propias razones del hombre, eso cree que es la guía para su vida, pero no es la guía para su vida, porque los mandamientos de Dios, las normas de Dios, son la guía del hombre. Lo que está en su palabra es la guía para el hombre, es nuestra guía. Pero cuando el hombre no toma los mandamientos de Dios para direccionar su vida, para corregir su conducta, eso quiere decir entonces que el hombre está en rebeldía con lo que Dios ordena, con lo que Dios dice.
Por eso, el libro de Nehemías, capítulo número 9, versículo 26, tenemos Nehemías, capítulo número 9, versículo número 26, lo que escribe este hombre. Nehemías 9, 26 dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras tus espaldas, dice, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Eso es lo que está pasando hoy en día con respecto a la palabra de Dios, con respecto a los mandamientos de Dios. El hombre se ha rebelado contra Dios, el hombre ha echado tras sus espaldas o le ha dado la espalda a la palabra de Dios, ha anulado el pensamiento de Dios para su vida y ha traído sus propios pensamientos para hacer lo que conviene a su propia carne, a su propia concupiscencia. Eso es lo que está pasando. Pero el profeta Isaías, este profeta, hace un lamento sobre aquellos que distorsionan el pensamiento de Dios y quieren anular completamente lo que Dios dice para vivir bajo su propio placer y sin límites sociales, sin límites morales. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo número 5, versículo número 20. Isaías capítulo 5, versículo 20, dice el profeta: hay de los que a lo malo dicen bueno, hay de lo que a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es como una radiografía que hace el profeta Isaías de esta generación en la que estamos en este tiempo. Es decir, que lo que está diciendo el profeta cuando dice que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno, quiere decir que a la perversión sexual o al homosexualismo, al lesbianismo, a eso lo llaman hoy en día bueno. Lo que dicen de esto es que es un asunto legítimo, que es respetable y que debemos nosotros aceptarlo públicamente, porque es algo, una opción legítima del hombre de hoy en día. Pero los que estamos en contra de esto y los que nos seguimos a lo que la palabra de Dios dice, a lo que el Señor dice, entonces somos anticuados, pero no solo somos anticuados, sino que estamos en contra de los derechos sociales. Somos enemigos de los derechos sociales, somos enemigos de la sociedad. Vaya, ¿qué impresión tienen entonces de lo que Dios dice en su palabra, de lo que Dios ha establecido en su palabra? Una completa rebeldía en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Pero bien quiero enseñarle entonces algunos principios que tienen que ver con este tema de hoy. Los mandamientos de Dios son nuestro modelo de vida. Y en primer lugar, los mandamientos de Dios no son para mortificar al hombre. Los mandamientos de Dios no son para hacer sufrir al hombre, como hoy en día muchos hombres están sufriendo por lo que Dios dice en su palabra y están en contra de lo que Dios dice en su palabra y hacen protesta y hacen manifestaciones por lo que Dios dice en su palabra. Pero los mandamientos de Dios no son para mortificar ni para hacer sufrir al hombre. No son para que el hombre los apruebe o los desapruebe a su antojo, como él quiere acomodar lo que Dios dice en su palabra. Los mandamientos de Dios no son para que el hombre determine sobre ellos si son buenos o si son malos, si los cumple o no los cumple. No, para eso no son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son para obedecerlo. Los mandamientos de Dios son para seguirlo. Los mandamientos de Dios son para cumplirlo. Juan capítulo 8, versículo 47 dice que el que ve Dios las palabras de Dios oye. Dice Juan 8,
47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Quiere decir que aquellos que no escuchan la palabra de Dios y no se quieren someter a los principios, a las normas morales escritas en su palabra, entonces no son de Dios, aunque se proclamen hijos de Dios, aunque digan que también tienen derecho como hijos de Dios. ¿Cuáles derechos se van en contra de la palabra de Dios? Los que son de Dios, dice claramente, ellos oyen lo que Dios dice, siguen lo que Dios dice. Los hijos de Dios obedecen su palabra, se someten a todo lo que Dios dice en su palabra. Amén. Por lo tanto, sus mandamientos son para obedecerlo. Pero también los mandamientos de Dios son para proteger al hombre. Sus mandamientos son para protegernos. Para eso también son sus mandamientos. Sus mandamientos nos protegen, nos cubren. Eso es lo que hacen los mandamientos de Dios. Son para bendecir al hombre. Los mandamientos son para que el hombre viva de acuerdo al Creador, para que viva de acuerdo a lo que Dios dice, y de esa manera entonces pueda ser bendecido porque está de acuerdo a lo que Dios dice. Los mandamientos de Dios son para que el hombre disfrute de la verdadera vida en Dios. Para eso son los mandamientos de Dios en primer lugar. En segundo lugar, escuchen, la ética y la moral se enseñan a partir de los 10 mandamientos. O sea, la ética y la moral se deben enseñar a partir de los 10 mandamientos. Pero hoy no se enseña ética ni se enseña moral. Hoy ha sido anulada la ética y la moral de las escuelas, de los colegios. Eso no existe. ¿Eso para qué se va a enseñar? No. Hoy se enseña otra cosa. Hoy han reemplazado la ética y la moral por otras asignaturas que buscan el placer del hombre, que buscan acomodarse al relativismo de hoy. Pero la ética y la moral se deben enseñar a partir de los 10 mandamientos. Eso es lo que deben enseñar. Porque la moral es donde encontramos nosotros también las normas de Dios para nosotros. Es donde nosotros también nos guiamos por lo que Dios dice a través de su palabra. Eso es iglesia. Ahora, quiero definir lo que es moral. Moral es el conjunto de normas, de valores y creencias existentes aceptadas en una sociedad que sirve de modelo de conducta para establecer lo que está bien o lo que está mal. Pero voy a repetir. Es el conjunto de normas, de valores y creencias existentes aceptadas en una sociedad. Tienen que ser aceptadas, que sirven de modelo de conducta, escuche bien, para establecer lo que está bien y lo que está mal. ¿Será que eso se está haciendo hoy en día? ¿Será que eso es lo que estamos viendo nosotros hoy en día? Pero escuche, ¿qué otro modelo de conducta diferente a los 10 mandamientos puede servir como norma para nosotros hoy en día? Puede servir como modelo de vida para enseñar y establecer a una sociedad que esté bien parada, que esté bien firme, que tenga realmente carácter de hijo de Dios. ¿Qué modelo podemos enseñar si no son los 10 mandamientos o la palabra de Dios? Eso es lo que va a traer realmente una conducta de ética, de moral, a una sociedad que está en decadencia, que está raquítica en sus pensamientos, en sus convicciones, en su vida espiritual y de manera total. Iglesia, cuando los 10 mandamientos son radicales, los 10 mandamientos no son relativos, los 10 mandamientos son absolutos.
Los 10 mandamientos son completamente radicales para formar hombres radicales con carácter, hombres justos, hombres íntegros, hombres santos, hombres que honren a Dios, hombres que respeten a la autoridad, que se sometan a las autoridades. Para eso son los 10 mandamientos, eso es lo que vienen a ser los 10 mandamientos. Por eso pregunté al principio, ¿se sabe usted los 10 mandamientos? Tiene conocimiento que enseña cada mandamiento, porque tampoco es simplemente repetirlos, sino por eso les dije, escríbalos y ore a Dios conforme a esos 10 mandamientos y pídale revelación a Dios. ¿Qué me quieres enseñar con cada mandamiento, Dios? Porque leímos que fueron escritos para Él que enseñarnos, ¿cierto que sí? Entonces tenemos que preguntarle, ¿qué me quieres enseñar, Señor, con los 10 mandamientos? Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora, fíjense que la ética y la moral se enseñan a partir de los 10 mandamientos. Pero, ¿qué es la ética?